Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes. Vamos a reiniciar el curso superior del Colegio Médico de Catamarca, de patologías frecuentes y prevalentes. Esta noche les agradezco por estar presentes, espero que continuemos juntos hasta finalizar el año. Damos el inicio al curso del módulo de traumatología. Lo tenemos como invitado al doctor Javier Eduardo Núñez. Es un excelente profesional y colega. Le agradecemos desde el Colegio Médico la participación y la predisposición. Hola Pablo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Gracias por estar, gracias por hacer esta segunda parte del curso. Espero que la pasemos muy bien. Lo que está preparando Leticia es tremendo. Este módulo de traumatología es muy, muy lindo y lo que se viene es impresionante. Así que aprovechenlo, les dejo un beso grande y la dejo en las mejores manos que la de Leti. Bueno, gracias Pablo, que disfrutes. Bueno, seguimos. Pablo Marín es el secretario general del Colegio Médico de Catamarca, como todos saben. Yo estoy como secretaria institucional a cargo de este curso. Como les comentaba, preparamos este módulo y tenemos el orgullo de tenerlo al doctor y contar con su participación. Es un módulo muy lindo, muy práctico, que va dirigido a todos los médicos generalistas, a los médicos clínicos, especialmente para los médicos del interior, que siempre están presentes más que todo en este curso. El doctor es especialista en ortopedia y traumatología, hizo su fellowship en el Sanatorio Allende, ¿sí? En artroscopía de hombro y rodilla, y vamos a contar con él esta noche para la charla de lesiones en rodillas. Muy bien, Javier, ¿querés que vamos viendo si podemos hacer la presentación? Bueno, a ver, voy compartiendo pantalla, vos cualquier cosa me decís. Te voy guiando. El doctor trabaja en Arthrosport, también es especialista en patologías del deporte, en medicina del deporte, y esta noche lo vamos a escuchar, creo que todos vamos a aprender un poquito más. Espero que aprovechemos mucho la clase. Muy bien. ¿Está compartiendo? Sí, ahí ponerlo en presentación. Ahí pongo presentación. Excelente. Excelente, se ve perfecto. Bueno. Muy bien, cuando quieras comenzar, Javi. Bueno, gracias doctora Lobo por la presentación. Muchas gracias al Colegio Médico de Catamarca, también por la convocatoria, para participar de este curso anual de nuestro colegio. Bueno, en el día de hoy me toca hablar sobre lesiones de rodilla. Este es un esquema para que todos tomemos conciencia de la diversidad de estructuras anatómicas que pueden generar sintomatología en la rodilla. Entonces muchas veces cuando recibimos un mensaje, los traumatólogos, hoy que se usa mucho el WhatsApp, doctor, me duele la rodilla, ¿qué puede ser? Más o menos esta es mi cara, ¿no? Básicamente, yo voy a centrar mi presentación en las lesiones más frecuentes, que son las lesiones meniscales y ligamentarias, describir un poco la anatomía, el examen físico, el diagnóstico por imagen, y algunas cuestiones relacionadas con el tratamiento, si bien no es una presentación para que nos llevemos conceptos específicos, pero siempre aporta algo. En cuanto a la anatomía, quiero describir primero lo que es el tejido sinovial, ¿no? Es un tejido especializado que reviste la cavidad articular, tiene una función importante en cuanto a la lubricación, a la nutrición del cartílago y defensa inmunológica. Habitualmente por ahí pasa desapercibido en los diagnósticos diferenciales, pero bueno, es para que lo tengamos en cuenta, la famosa sinovitis de rodilla, cuyos síntomas pueden ser dolor articular, hidrartrosis o limitación del rango de movilidad. Por ejemplo, este es un corte de resonancia en donde se observa la sinovial bastante hipertrófica, tanto a nivel de receso suprapatelar como a retropatelar. Su inflamación puede ser una causa frecuente, como decía recién, de hidrartrosis.
Muchas veces son procesos inflamatorios que funcionan bien con tratamiento conservador, llámese kinesiología o a veces infiltración. Y en los casos que por ahí no responden a este tratamiento, pueden necesitar un tratamiento quirúrgico, ¿no? Que es una sinovectomía, como se muestra en imagen. Otra estructura anatómica, que a veces lo vamos a ver descrito en los informes de la resonancia, son los septos articulares o plicas, que son remanentes embriológicos. El más común y el que a veces causa sintomatología, sobre todo, es el retropatelar. Esta es una imagen artroscópica, esta de la derecha, en donde se ve una plica sinovial por delante del cruzado anterior. Luego pasamos a describir lo que es el cartílago articular, ¿no? La función del cartílago sobre todo es la de absorber impacto y la de reducir la fricción de la articulación. Esta de la izquierda es una imagen artroscópica de la articulación patelofemoral. Esta sería la cara articular de la rótula y esta sería la cara de la tróclea. Acá vemos cómo se ve un cartílago totalmente sano e indemne. En la imagen superior a la derecha, ¿sí? Ya vemos un cartílago más, en la imagen superior de la derecha vemos lo que es la meseta tibial, también un cartílago bastante sano, y comparen con lo que es un cartílago ya degenerativo, ¿sí? En la meseta tibial, acompañado de cambios degenerativos también a nivel meniscal. Sobre todo este tipo de imagen lo vemos en pacientes de mayor edad, ¿no? Muchas veces las lesiones cartilaginosas también pueden ser observables con métodos simples de imagen. Por ejemplo, esta es una imagen radiográfica donde se ve una lesión osteocondral. Esto recibe un nombre de osteocondritis disecante, que es una patología que se da por una alteración en el flujo vascular del hueso subcondral, para que lo tengamos en cuenta y sobre todo revisemos bien de ver la imagen del cóndilo femoral interno donde se asienta esta patología. Esta es una imagen de resonancia, también por una lesión osteocondral en el cóndilo femoral interno, ¿sí? Donde se ve el edema óseo. Y es importante tener en cuenta que hay que identificar bien y sospechar estas lesiones en los diagnósticos por imagen, en los diagnósticos presuntivos, perdón, dado que esto en pacientes jóvenes, sobre todo, que tienen a veces lesiones traumáticas, que se generan desprendimientos osteoarticulares, pueden llegar a necesitar lo que es una fijación, ¿no? Y eso ayuda obviamente al pronóstico del paciente, poder salvar ese fragmento. Después, la descripción anatómica de los meniscos. Bueno, sabemos que tenemos dos meniscos, uno es interno, que tiene forma de C, es decir, más abierto. Este es un estabilizador más estático y más fijo porque está adherido a lo que es la cápsula articular. Y el otro menisco se llama menisco externo, tiene forma de O una C más cerrada, es más dinámico, más móvil, debido a que en su cara posterior externa no está adherido a la cápsula articular debido al paso del tendón del músculo popliteo. La función del menisco fundamentalmente es de la congruencia articular, de absorber cargas, quizás es la más importante, y la de transmisión de cargas. También funciona como un estabilizador secundario, luego de los primarios, que son los ligamentos cruzados y laterales, y nos permite también limitar los extremos de flexión y extensión de la rodilla. De nuevo, imágenes anatómicas e imagen artroscópica de cómo es un menisco sano, ¿sí? Este sería el cóndilo femoral, este sería el menisco, y este sería la meseta tibial. Menisco interno, repito, tiene una forma de C abierta, tiene inserción a nivel del ligamento lateral interno y la cápsula articular posterior. Eso lo hace un menisco menos móvil. A diferencia del externo, como decía recién, este tiene forma de O una C más cerrada, es de menor tamaño, y es mucho más móvil debido a que el ojal del tendón popliteo en su cara posterior así lo permite. Los mecanismos de lesión de los meniscos son dos. En pacientes jóvenes, sobre todo, está dado por trauma indirecto. El mecanismo principal es una flexión brusca de rodilla con el pie fijo y rotación externa o interna del fémur. También puede darse por un valgo o varo forzado. Y la sintomatología principal es el dolor, la hidrartrosis, así que la rodilla junto líquido, y muchas veces, dependiendo del tipo de lesión meniscal, en los casos más severos, que ya vamos a ver, pueden generar un bloqueo articular. El otro mecanismo de lesión ya es el degenerativo, ¿no? El que todos en mayor o menor medida vamos a tener. ¿Por qué? Porque depende de la edad, el paso de los años que va generando
un desgaste en la articulación. También depende de la estabilidad. Sobre todo, a tenerlo en cuenta en los antecedentes, cuando nos cuentan los pacientes que en algún momento tuvieron una lesión ligamentaria que no ha sido estabilizada, que no se han operado, bueno, esa micromovilidad de la rodilla con el paso del tiempo va causando daño meniscal. Antecedentes de cirugías previas, también para tenerlos en cuenta. El peso es muy importante, ¿sí? El peso es muy importante en todas las articulaciones que soportan carga, que pueden acelerar los procesos degenerativos. La actividad, tanto laboral como deportiva, no es lo mismo un paciente que laboralmente hace trabajo de computadora o de oficina, a un paciente que trabaja en el campo, a un paciente que trabaja en la construcción, como también la actividad deportiva. No es lo mismo un paciente que se dedica al ciclismo o natación, a un paciente que hace actividades de impacto como fútbol, vóley, que hace running, etc. También tener en cuenta la importancia de la masa muscular, ¿no? La masa muscular con el paso de los años va perdiendo fuerza, va perdiendo trofismo, entonces vamos perdiendo ese potencial protector de la articulación. La clínica de una lesión meniscal degenerativa es similar al paciente joven, sobre todo con dolor o hidrartrosis. Siempre en las lesiones degenerativas tenemos que tener en cuenta también algo muy importante, los ejes de la rodilla. No es lo mismo un paciente con normoeje, ¿sí?, en donde la carga de la articulación se distribuye de manera uniforme por los dos compartimientos de la rodilla, tanto interno como externo, que un paciente al examen físico observamos que tiene varo, ¿no? A veces hay pacientes que este varo es más evidencial en el examen físico y otros ya mediante estudios radiográficos. Esta es la forma típica que solemos tener los varones. Y eso va haciendo que con el paso del tiempo el compartimiento interno de la rodilla tiende a sufrir mucho más. En cambio, por ejemplo, las mujeres tienen más tendencia a lo que es el genu valgo, ¿no? La famosa, que se dice vulgarmente, tincuda o tincudo, en donde la carga o la fuerza de la rodilla se da sobre todo en el compartimiento externo. Viendo ya un paciente al examen físico, uno ya puede presumir, y sobre todo si duele, en el caso del varo, el lado interno de la rodilla, puede presumir que hay lesión meniscal. Y viendo una paciente que tiene valgo, uno puede presumir que ese paciente tiene una lesión ya del compartimiento externo. Hoy por hoy, los pacientes mayores hacen muchas actividades de impacto, ¿sí? Sobre todo en pacientes que, como decía recién, tienen ciertos desejes, o pacientes que a esa edad ya tienen fenómenos degenerativos mayores, ¿sí? En este caso, por ejemplo, es una imagen de una radiografía ya con una gonartrosis tricompartimental, le decimos nosotros. Esa definición se le da cuando están afectados los tres compartimentos de la rodilla, ¿no? Tanto el externo, el interno y el patelofemoral. Muchas veces nos desesperamos viendo esta radiografía, bueno, duele la rodilla, pidamos resonancia, que la resonancia nos soluciona todo. Y uno ya viendo la rodilla, en este caso degenerativa, con una gonartrosis tricompartimental, no se tiene que desesperar por pedir una resonancia, porque más o menos ya sabemos que la resonancia va a venir, que tiene lesiones meniscales, ¿no? Un jefe mío sabía decir, esto es como la rueda del auto, no hay forma que primero se gaste la goma y después la llanta. Entonces, si en una radiografía vemos que ya hay gonartrosis severa o avanzada, no nos desesperemos en querer diagnosticar una lesión meniscal, porque seguramente la causa del dolor del paciente va más allá de un problema meniscal y ya un problema degenerativo a nivel osteoarticular, en este caso, perdón, a nivel del cartílago articular. Entonces la resonancia ayuda, pero atenti a qué paciente se la pedimos. En cuanto al examen físico, un paciente que tiene lesión meniscal, probablemente se nos presente con derrame articular, valorar sobre todo el dolor en la interlínea articular, ¿sí? Valorar la atrofia del cuádriceps, ver si hay tumefacción en la interlínea articular, ¿sí? Muchas veces las lesiones meniscales se van como generando grietas a través del menisco, y la rodilla cuando junta líquido va haciendo colecciones en la interlínea articular. Entonces muchas veces el paciente se puede palpar o decir, doctor, tengo un tumbito acá al costado, entonces para que lo tengamos en cuenta. Esto lo remarco, importante valorar los bloqueos mecánicos, ¿no? Evaluar el paciente en los rangos de movilidad, ¿sí? Porque muchas lesiones meniscales graves pueden generar
o cumplir la función de lo que se dice como una piedra en el zapato, me bloquea la articulación, y sobre todo en la extensión completa. ¿Sí? Entonces es fundamental valorar todo lo que es la interlínea articular, ¿sí? Y la palpación de la misma. Es importante también descartar otra fuente de gonalgia, ¿no? Con lo que veíamos en la presentación inicial. Hay múltiples estructuras anatómicas que pueden generar dolor en la rodilla. Básicamente los más comunes son el tendón rotuliano, ¿sí? Y el tendón de la pata de ganso, sobre todo en mujeres mayores y que tienen tendencia al valgo. Muchos de estos pacientes, ¿sí?, se les indica una resonancia médica y probablemente una paciente de 50 años que ya tiene fenómenos degenerativos, es normal que en la resonancia podamos encontrar un informe que nos hable de una lesión meniscal. Pero ojo, porque si en el examen físico nosotros determinamos que el dolor meniscal no es en la interlínea articular o descartamos con maniobras específicas la presunción diagnóstica que puede ser una lesión meniscal, hay que revisar todas las inserciones tendinosas, ¿no? Porque muchas veces estos pacientes terminan con malas indicaciones tratados de forma quirúrgica, donde no se puede solucionar en el postoperatorio el dolor, porque en realidad el problema de ella era otro, era una lesión tendinosa. Y por ahí cuando pasamos en alto el examen físico, por más que en el informe diga que tiene una lesión meniscal, el problema de ella es otro. Entonces, atenti con la resonancia. Repito, el examen físico es fundamental, ¿no? Como cualquier patología. En estos casos, siempre valorar la marcha, valorar los ejes, la paciente, tanto de frente como de perfil. Vuelvo a decir, si el paciente es normoeje, tiene un pronóstico; si el paciente es valgo, tiene otro; si el paciente es varo, tiene otro; si es antecurvatum o recurvatum. Eso, el examen físico nos ayuda bastante. También el trofismo muscular. Y esto es importante, como decía recién, el rango de movimiento, tanto la flexión completa como la extensión completa. ¿Por qué? Porque se nos pueden presentar bloqueos articulares debido a lesiones meniscales. Y vuelvo de nuevo, siempre valorar las inserciones tendinosas. Los más frecuentes son, como decía recién, la lesión de la pata de ganso, perdón, la tendinopatía de la pata de ganso o la tendinopatía rotuliana. Sobre todo también en corredores, que muchas veces tienen dolor en la cara externa de la rodilla, valorar una estructura que se llama banda iliotibial, que muchas veces por la flexoextensión repetitiva de la rodilla va generando un roce con el cóndilo femoral, y eso es causa frecuente de consulta en nuestro consultorio por dolor en la cara externa de la rodilla, que muchas veces es mal interpretado como una lesión del menisco externo. Después valorar la palpación, las inserciones, tanto el ligamento lateral interno, en el cóndilo femoral interno, y en la tibia, valorar, como dije recién, la inserción de la pata de ganso y el ligamento lateral externo. Los test específicos, siempre empezamos de menos a más, ¿no? Como decía recién, la palpación en la interlínea articular con el paciente en semiflexión de rodilla es fundamental. Hay dos, sobre todo, que se usan a diario en la práctica: el test de McMurray. El test de McMurray se hace una flexión de rodilla, empieza la rodilla en extensión y la llevamos a la flexión. Con una mano sujetamos el retropié, el talón, ¿sí? Con la otra mano colocamos el dedo pulgar del compartimiento externo, ¿sí? Y el índice del compartimiento interno. Y pasamos de una extensión a una flexión de rodilla, ¿sí? Con rotación del tobillo, ¿sí? Si en esos casos sentimos que el paciente nos refiere dolor a nivel de la interlínea articular, el test es positivo. Y después otra maniobra se llama Apley. No es la idea que se estudien, o sea, que sepamos los nombres, ¿sí?, de las maniobras. Lo más importante es lo que lo que la maniobra nos expresa. El test de Apley ya se hace con el paciente en decúbito prono, con la rodilla en 90 grados, se hace una carga axial en la rodilla, también palpando la interlínea articular posterior, ¿sí? Y se hacen maniobras de rotación tanto interna como externa del tobillo. En cuanto al diagnóstico por imagen, insisto, la radiografía nos puede aportar mucho, como decía recién, valorando los ejes de la rodilla, y la que tiene mayor sensibilidad, obviamente, es la resonancia magnética, pero el gold estándar es la artroscopía. Fíjense, esta es una imagen de resonancia en el lado izquierdo, donde se ven los cortes coronales y sagitales de una rodilla con menisco sano. Fíjense la diferencia, ¿sí? o el tipo de lesión que se puede ver en este caso
del menisco interno, en este corte coronal, o del cuerno posterior del menisco interno, en este corte sagital. Después será cuestión del especialista determinar si esa imagen le causa síntomas al paciente, valorar sobre todo el patrón de la lesión, y en base a eso determinará el tratamiento o la conducta a seguir con el paciente. Pero bueno, son los dos cortes que más nos ayudan. En la resonancia también, esto lo quiero remarcar, porque es una de las lesiones que hay que tener en cuenta debido al pronóstico que tienen, que es quizá la lesión meniscal más grave, que se llama lesión en asa de Walde, ¿sí? Asa de Walde porque asemeja, ¿sí?, el desprendimiento de un fragmento del menisco asemeja a lo que es la cubeta un balde, donde uno la maneja, por decirlo así, donde uno levanta un balde. Ese fragmento muchas veces puede también funcionar, por decirlo así, como una piedra en el zapato y nos genera bloqueos articulares. Fíjense, esta es la imagen típica, nosotros le llamamos imagen de doble cruzado posterior, ¿sí? Este ligamento cruzado posterior sano, ¿sí? Fíjense, y cuando hay una lesión en asa de Walde, vemos como si hubiera dos ligamentos cruzados posteriores, ¿sí? En la imagen de coronal ya vemos el fragmento sano del menisco, por decirlo así, ¿sí?, que está en su ubicación normal, ¿sí?, y una porción de menisco, ¿sí?, que está en el intercóndilo. Muchas veces si esa porción se coloca en el intercóndilo no le genera bloqueos articulares, pero el problema es cuando queda entre el fémur y la tibia, el paciente va a tener mucho dolor y mucha sintomatología en cuanto a la limitación del rango de movilidad. Entonces, para que lo tengan en cuenta, sobre todo en pacientes jóvenes deportistas. La clasificación se basa en el patrón de la lesión, ¿sí? No quiero aburrirlos con esto, con clasificaciones, pero bueno, en base a eso a nosotros nos permite determinar un poco el tratamiento. Repito, la clasificación traumática, ¿sí?, pacientes jóvenes, por lo general está dado por un mecanismo traumático, el paciente típico que hace actividad deportiva, y la lesión degenerativa, paciente de mayores de 40 años, el paciente por lo general va a venir con una lesión meniscal, pero no va a referir que estuvo haciendo ningún tipo de actividad específica. Muchas veces el paciente te dice, me levanté de una silla y me generó dolor, me levanté de la cama y ya me generó dolor. Bueno, las lesiones degenerativas sobre todo son de tipo atraumático. Este es un gráfico en donde nosotros, un poco para entender por qué muchas lesiones meniscales terminan en cirugía. Y un gráfico que nos demuestra el tipo de vascularización, la pobre vascularización de ciertos segmentos del menisco que hacen que tenga poco potencial de cicatrización. El mayor potencial de cicatrización está dado en la periferia. Nosotros lo llamamos, y esto muchas veces pregunta de examen, la zona roja-roja, ¿sí?, donde está la mayor cantidad de vasos. La zona central, ¿sí?, se denomina rojo-blanco, y la zona más avascular se denomina blanco-blanco. Por lo general, las lesiones que están en la zona blanco-blanco son lesiones que nosotros le decimos lesiones del borde libre, y son las que peor pronóstico tienen en cuanto a la cicatrización. Las lesiones que se dan en la periferia, en donde hay un desprendimiento del menisco con la cápsula articular, son las lesiones más plausibles de realizar lo que se llama reparación meniscal, ¿no? Sobre todo en pacientes jóvenes, la verdad, para mejorar el pronóstico es importante a tener en cuenta. El tratamiento no quirúrgico, sobre todo para lesiones asintomáticas, obviamente 100%, ¿no? Vuelvo a lo mismo. Es importante el examen físico del paciente, no nos guiemos por el informe de la resonancia, y muchas veces tampoco por la imagen, porque en la práctica diaria nosotros tenemos pacientes que tienen dolor de la pata de ganso, se hacen una resonancia, porque ya vino derivado a otro lado, y la resonancia, el informe, les encanta describir imágenes meniscales, y el paciente lee eso, porque eso es lo que pasa, lee el informe y dice, doctor, acá dice que tengo roto un menisco, operame, y quizás que el examen físico le duele otra cosa. Entonces es muy importante, sobre todo el examen físico en las lesiones traumatológicas. Después, cuando la lesión es sintomática, no hay que desesperarse ni pensar que el paciente va a terminar sí o sí en un quirófano. Es decir, tengo clínica y síntomas al examen físico de dolor meniscal, y ese dolor es asemejable a la lesión que estamos viendo en la resonancia. El primer
conducta de tratamiento va a ser modificar la actividad del paciente, ¿sí? Es decir, hay que sacarle lo que se llama impacto. Y después un buen plan de fortalecimiento. Lo mejor es obviamente darles actividades sin impacto y que trabaje la parte aeróbica, como es la bicicleta, y bien tratar de incentivar al paciente que vaya a un gimnasio a hacer fortalecimiento muscular. Recuerden, como les decía hace rato, el fortalecimiento muscular de cuádriceps, isquiotibiales, es un protector articular, entonces eso nos va a ayudar a disminuir la carga que la rodilla soporta en la vida diaria. Siempre aconsejamos las actividades de fortalecimiento de sentado o acostado, ¿sí? No esto, vamos a fortalecer y me voy al gimnasio y me inscribo en CrossFit, me inscribo en funcional, y sobre todo a las mujeres, que los profes se matan en hacerlas, que hagan sentadillas, que hagan saltos. Obviamente que esto va a producir una mayor carga a nivel articular y la sintomatología va a empeorar, ¿no? Entonces, está bien hacer, sí, está bien una sentadilla, está bien estocada, pero son para ya cuando el plan de fortalecimiento ha avanzado en el tiempo. Pero por ahora tratemos solo de recomendar en estos pacientes actividades sin impacto. La bicicleta es lo ideal y también ayudar eso con algún fortalecimiento en un gimnasio, o bien decirle al paciente, el paciente por ahí me dice, no, yo no puedo ir al gimnasio, no quiero, sobre todo tenemos problemas en época de pandemia. Bueno, no sé, te sentás con la rodilla colgando, te colgas un paquete de hierba, azúcar, lo que sea, unas bolsitas de arena, te la pones en el tobillo y haces flexo, extensión de rodilla. Eso me hace que la rodilla no cargue la articulación con carga, como puede ser con una sentadilla, y me fortalece de igual manera la masa muscular. Entonces es importante, sobre todo en pacientes mayores. El tratamiento no quirúrgico con un paciente con lesión sintomática, se dice que mínimo habría que esperar 3 meses, ¿no? Y acá pongo con ROM completo. ¿Qué significa? Que el paciente, a ver, esperamos, pero el paciente tiene una calidad de vida llevadera. Ahora, si es la lesión que mostraba recién, la más grave, que se llama enlace de Valde, que bloquea la articulación, obviamente no vamos a esperar 3 meses, es una indicación de cirugía cuanto antes. Y la posibilidad de curación de una lesión aguda es inversamente proporcional al tamaño y al desplazamiento de la lesión, lo que decía recién. Siempre tratemos de adaptar el ejercicio, ¿no? Si el paciente está con sobrepeso, ¿sí? No lo vamos a mandar de nuevo, como decía recién, a hacer una sentadilla. O sea, no lo vamos a incentivar a que vaya a bailar folclore o que vaya a hacer zumba, ¿sí? Si el paciente está con sobrepeso, eso no va, y le decimos que suba una bicicleta urgente. El tratamiento quirúrgico está indicado para aquellas lesiones con síntomas diarios que ya afectan la calidad de vida, tanto deportiva o la vida diaria, con los signos físicos, como decía recién, que sea el paciente que tiene bloqueo articular o derrame articular permanente. En los casos, como recién me refería, a cuando fracasa el tratamiento médico, es de fortalecimiento muscular, o la ausencia de otras causas de gonalgia, ¿no? Siempre descartar, vuelvo a repetir, el examen físico es fundamental. La cirugía inmediata, de nuevo, cuando hay pérdida del rango de movilidad del paciente. Obviamente que esto, aclarar, cuando hay pérdida de rango de movilidad a causa de la lesión meniscal que bloquea la articulación, porque un paciente que se fue a jugar el fútbol ayer tuvo una esguince de rodilla, por decirlo así, una distensión ligamentaria, también va a tener pérdida de rango de movilidad, va a estar molesto para doblar, para estirar la rodilla. En este caso yo me refiero a cuando hay una lesión meniscal que funciona como eso, como una piedra en el zapato, que me bloquea la articulación, bueno, cirugía inmediata. Y siempre, bueno, nosotros quirúrgicamente la idea es tratar de preservar la mayor cantidad de meniscos posible. El tratamiento quirúrgico básicamente, como decía, eso consiste en una meniscectomía parcial, es decir, se saca la menor cantidad de menisco posible hasta encontrar tejido sano. Contorneamos el menisco, por decirlo, ¿no? Las consecuencias de una meniscectomía, hace muchos años, atrás la tendencia era de interpretar el menisco como el apéndice en el intestino, es decir, lo sacamos y no pasa nada. Capaz que me estoy equivocando, ¿no? No es mi área la cirugía general, pero bueno, es un ejemplo. Y bueno, con el tiempo obviamente nos fuimos dando cuenta de que eso no es así, los estudios así lo van reflejando.
Como consecuencia de una meniscectomía, podemos decir que aumenta la transmisión de carga en la articulación 235%, lo cual es un predisponente, obviamente, a que ese paciente haga un proceso artrósico bastante rápido, ¿no? Siempre cuando hay una meniscectomía, como digo, se acelera el proceso degenerativo y lo que más predispone, bueno, la cantidad de menisco que resequemos o las lesiones asociadas y la alineación del miembro. Fíjense en este ejemplo un paciente, esta es una lesión meniscal que en el año 2003, ¿sí?, fue sometido a una meniscectomía de rodilla. Fíjense, 12 años después prácticamente, cómo se observan fenómenos degenerativos ya en la articulación, ¿no? Por eso hoy por hoy la tendencia, si se puede, es tratar de reparar las lesiones meniscales. Hay lesiones meniscales que son irreparables, ya vamos a ver un poco cuáles son los criterios, pero bueno, es lo que se trata de hacer. La reparación meniscal, sobre todo, yo hago mucho hincapié en el paciente joven, ¿no? En el chico entre 15 y 30 años que hace actividad deportiva y que tiene una lesión meniscal, sobre todo las lesiones meniscales grandes, siempre le ofrezco la alternativa, obviamente, y le explico los por qué. Es importante tratar de reparar. Ahora bien, te hacen un poco de cara, ¿por qué? Porque una reparación meniscal tiene una recuperación y una rehabilitación mucho más prolongada, ¿no?, que un paciente típico que me opera el menisco y a las 6 semanas estaba jugando al fútbol. Pero bueno, cuando ellos entienden un poco que el beneficio no es a corto plazo, sino a proteger su articulación cuando sean más grandes, ahí cambian un poco la cara. Esto, por ejemplo, hoy por hoy un deportista profesional de fútbol con una lesión meniscal, el club de fútbol quiere que el deportista se reintegre rápidamente a jugar, y bueno, entonces la mayoría de las veces los cirujanos a cargo optan por lo que es una resección del menisco. Si vos resecas el menisco, el paciente a las 6 semanas está jugando al fútbol. Ahora, si haces una reparación meniscal, lleva casi el mismo tiempo que una reconstrucción ligamentaria, o sea, lo va a tener el club, lo va a tener el paciente 6, 8 o 10 meses fuera de las canchas. O sea, al corto y mediano plazo, obviamente que una meniscectomía, el paciente anda muchísimo mejor. Pero bueno, al club de fútbol obviamente no le importa el paciente cuando tenga 40, 50 años y ya haga artrosis de rodilla. Esta es una revisión de la bibliografía que me tocó participar en mi fellow, en donde hicimos una revisión y cuya conclusión, perdón, llegamos que la reparación aislada de las lesiones meniscales nascevales, esta que les digo que son las más graves, siempre tiene una buena evolución general asociada con una baja tasa de fracaso y complicaciones. Algunos conceptos en cuanto a la reparación meniscal. ¿Qué paciente? Para que no nos confundamos, bueno, tengo una lesión meniscal, el doctor dijo que sí o sí te tenés que reparar, no vayas con este que te lo va a sacar. Bueno, la reparación meniscal, hay algunos criterios a tener en cuenta. Primero, la localización de la lesión, ¿sí? Las lesiones, sobre todo de la periferia, la que llamábamos del área roja, ¿sí? Las que están más cercanas a la zona vascular, son las más plausibles de realizar una reparación. Después, bueno, va a depender mucho de la calidad del tejido meniscal. No podemos, muchas veces eso lo determinamos ya en el intraoperatorio. Me ha pasado de pedir los sistemas de reparación meniscal en el intraoperatorio, un paciente que llevaba mucho tiempo de operado, la calidad del tejido, por la mala congruencia articular, está bastante alterada. Nosotros decimos que tiene una deformidad plástica, entonces son meniscos que por más que los repares, no van a tener buen pronóstico. Por eso es importante el diagnóstico y la consulta con el especialista a tiempo. También tener en cuenta, como vuelvo a repetir, los ejes de la rodilla, la estabilidad de la rodilla. En cuanto a la edad, no hay consenso actual en la literatura, pero hoy por hoy yo hago mucho hincapié en el paciente joven, como decía recién. El tiempo de la lesión a reparar es mejor, como decía recién, si es en agudo, las primeras 6 semanas. Bueno, básicamente hay diferentes técnicas, no es la idea que sepan de qué se trata, pero muchas veces las desventajas que tenemos en la vida diaria, en la práctica diaria, perdón, a realizar ciertas técnicas de reparación meniscal tienen que ver con los costos. Hay lugares del menisco donde está más aconsejable, sobre todo en las lesiones del cuerno posterior, es decir, la parte de atrás del menisco, realizarlas con instrumentos
que son bastante costosos hoy por hoy, y por ahí las obras sociales no están cubriendo. Entonces, bueno, eso también por ahí nos hace renegar un poquito. Pero bueno, a veces todo se puede solucionar. Fíjense, esta técnica, que es afuera, adentro, afuera, le decimos nosotros, con material bastante barato, ya podemos lograr una reparación óptima. Pero básicamente no los quiero aburrir, pero este es un abstract, digamos, en donde describe que no importa la técnica que usemos, lo importante es básicamente reparar el menisco como sea. Siempre teniendo en cuenta que los mejores resultados se van a obtener en reparaciones tempranas, en lesiones traumáticas, y si tienen lesiones ligamentarias que pueden ser reconstruidas en el mismo acto, van a tener mejor pronóstico. Esta es una descripción de Feuerbach en el año 48, él ya hablaba de que la meniscectomía no es del todo inocuo, y que probablemente predisponga a cambios degenerativos tempranos, ¿no? Entonces, hoy por hoy, la tendencia en cualquier curso, congreso de nuestra especialidad, es buscar la forma de todos los dispositivos necesarios para salvar el menisco en el caso que se pueda. Pasamos a lo que es ligamento cruzado anterior. Bueno, el ligamento cruzado anterior es un ligamento cordonal, ¿sí? Tiene una ubicación central, retrosinovial, tiene una longitud de 38 milímetros, de 11 milímetros de espesor. La ubicación anatómica hace que este ligamento tenga pobre capacidad de cicatrización. No quiero decir que no pueda cicatrizar, pero la verdad que es bastante pobre según la literatura. Tiene dos fascículos, banda, ¿sí? Una se llama anteromedial y la otra posterolateral, ¿sí? Discurren de medial a lateral, ¿sí? Desde la meseta tibial hasta la cara medial del cóndilo femoral externo. Ambos fascículos trabajan de forma conjunta, digamos, pero tienen diferente función de acuerdo al rango de movilidad que se encuentra en la rodilla. La función del ligamento cruzado anterior, sobre todo, controla la traslación anterior de la tibia sobre el fémur, evita el fallo del pivot central. Bueno, ese fallo nos va a generar inestabilidad, sobre todo en las maniobras de pivot, y controla fuerzas valgizantes y varizantes. Por ende, pacientes con lesiones evolucionadas de ligamentos cruzados anterior que no han sido tratados quirúrgicamente con el tiempo, ese paciente puede predisponer a que esa rodilla se vaya en valgo o en varo. La epidemiología, bueno, principalmente pacientes jóvenes y deportistas. Generalmente se produce por un mecanismo de valgo y rotación interna. Lo más común es la práctica deportiva, también lógico por accidentes laborales o accidentes de tránsito. Habitualmente pueden ir acompañadas de otras lesiones. Este mecanismo de valgo hace una tensión excesiva también en el ligamento lateral interno, y es muy común las lesiones concomitantes, como así también la lesión del menisco interno, ¿sí? De nuevo, este es el gráfico que más nos refleja cuál es el mecanismo. Es típico, el paciente estuvo jugando al fútbol y vino, doctor, solo se me trabó el pie y yo giré. ¿Y qué sentí? Y sentí un crack. Eso, fundamental. El 80-90% de los pacientes les puedo asegurar que sienten un ruido articular desencadenado por la ruptura del ligamento. Eso muchas veces acompañado de una hemartrosis. O sea, doctor, sentí que la rodilla se me trabó, se me giró el pie, se me hinchó la rodilla, y ahora la tengo como bloqueada, no lo puedo quizás estirar o doblar del todo. Bueno, cuando tengamos ese relato, empecemos a pensar en una lesión del ligamento cruzado anterior. Las maniobras de diagnóstico en la vida diaria, perdón, en la práctica diaria, la que más se usa o se usaba es el cajón anterior, que es con la rodilla en 90 grados, ¿sí? Palpando, digamos, tomando con nuestros dedos pulgar en la tuberosidad anterior de la tibia y haciendo un desplazamiento hacia adelante de la rodilla. Pero hoy fue reemplazada por el test de Lashman, ¿sí? Es una maniobra que otorga un 95% de especificidad diagnóstica en la ruptura del ligamento,
y de esta forma se transforma la resonancia en un método diagnóstico que es muy específico, pero muchas veces innecesario. Obviamente que un paciente que uno sospecha en el examen físico una lesión del ligamento cruzado anterior, se le pide la resonancia, lógico. Pero haciendo un buen test de Lachman, perdón, ahí me comí una L, es Lachman, un buen test de Lachman que consiste en colocar la rodilla en una posición de semiflexión de 20-30 grados, fijamos, en este caso, con la mano izquierda el fémur, y con la mano derecha, ¿sí? En la porción proximal de la tibia, ¿sí? Hacemos un movimiento de traslación hacia adelante y hacia atrás. Si el ligamento está sano, cuando hacemos esta maniobra, que es muy importante que el paciente esté relajado, muchas veces, cuando es en agudo, es decir, se lesionó anoche y el otro día, mañana me va a ver al consultorio, a veces el paciente, por la hidrartrosis que genera, hemartrosis, perdón, el dolor que tiene, la molestia, muchas veces el paciente está con dolor y tensa la musculatura y por ahí nos mezquina el examen físico, a veces la maniobra no es fidedigna, pero bueno, hay que intentarla y cuando pasa el tiempo de último y baje la inflamación, van a ver si tienen la posibilidad de revisar un paciente que tiene ligamento cruzado anterior, es muy fácil de hacer. Y siempre, siempre la maniobra tiene que ser comparativa, ¿sí? Hay que comparar el lado sano, porque muchas veces el paciente hiperlaxo, uno hace la maniobra y dice, mirá cómo está inestable esta rodilla, y va a comparar el lado sano y está igual. Por lo general lo que solés sentir cuando haces una maniobra en un ligamento sano es un tope, la rodilla es muy evidencial, así para adelante la tibia y sentir tac, tac, no se mueve. Cuando eso no sucede, vas a sentir la traslación anterior de la tibia sobre el fémur. Y después otra maniobra muy útil, se llama pivot shift. Es una maniobra bastante molesta al paciente, también, sobre todo si están en agudo. Yo esta maniobra la hago más en quirófano, en mi práctica diaria uso el test de Lachman. Repito, pido disculpas porque después me olvidé, ahí es una A, ¿no? Es Lachman. El pivot shift se hace con una flexión, digamos, se lleva de la extensión a la flexión a la rodilla con una rotación interna. Pero en la práctica diaria, con esta maniobra que les muestro recién, sería suficiente. La inestabilidad subjetiva y objetiva del paciente, obviamente, que nos va a llevar a indicar un tratamiento quirúrgico. En cuanto al diagnóstico por imagen, bueno, siempre radiografías de la rodilla de frente y perfil, como digo, siempre evaluar los desejes y sobre todo la presencia de artrosis, ¿no? Que es una contraindicación. La gonartrosis severa es una contraindicación para realizar reconstrucción del ligamento cruzado anterior. La resonancia magnética, donde evaluamos la continuidad, ¿sí?, del ligamento cruzado anterior, como se muestra acá en la imagen de la izquierda. Fíjense en la banda del ligamento cruzado anterior que une la meseta tibial con el cóndilo femoral interno, como se lo tiene que ver bien continuo. Muchas veces se puede ver edema en la porción anterior, y fíjense cómo es un ligamento cruzado anterior discontinuo, ¿no? Cómo se ve esa pérdida de la continuidad de las fibras. Hoy por hoy en la resonancia también nos hacen cortes específicos, se llaman oblicuas, específicas para el ligamento cruzado anterior, mucho más fácil, pero bueno, como decía recién, lo más importante es el examen físico, y cuando pidamos la resonancia, la imagen que más nos ayuda. Y también nos ayudan en la resonancia signos indirectos, que consiste en el edema, el cóndilo femoral externo y la meseta tibial. Esto está dado por inestabilidad, es decir, se rompe el ligamento cruzado anterior, y por decirlo así, hay un choque entre el fémur y la tibia que genera un edema óseo. Eso tiene un nombre que se llama von Bruys, ¿sí? Es importante que lo busquen, y sobre todo está dado del lado externo de la rodilla. El tratamiento en general, la indicación quirúrgica siempre va a depender de la actividad del paciente, ¿no? De su expectativa deportiva, va a depender de la sintomatología. Conservador se puede hacer, va a depender también del deporte, de la actividad laboral. Es muy importante si el paciente siente inestabilidad en la vida diaria. Porque, por ejemplo, un paciente de 50 años, cuyo deporte es natación o bicicleta, o al gimnasio,
y más en ningún deporte que implique pivot en la articulación, probablemente no se le recomienda, obviamente, un tratamiento quirúrgico, porque el paciente no va a sentir inestabilidad con ese tipo de actividad. Ahora, diferente es si el paciente en la vida diaria, ¿sí? En maniobras de la vida diaria, como nos pasa, bajé el auto y puse el pie y giré y siento que la rodilla se me va, la siento inestable. Entonces, si ya afecta la vida diaria, bueno, ya hay que pensar más allá de la actividad que tenga y de la edad que tenga, en realizar o indicar un tratamiento quirúrgico. Y quirúrgico 100%, en paciente, yo diría casi hasta 35, 40 años, es importante, sobre todo si realizan deporte de pivot, es importante, y no solo para que vuelvan a la actividad deportiva, sino también para cuidar esa articulación a futuro, ¿no? Porque dejar desde chico un paciente con una ruptura del ligamento cruzado anterior implica que con el paso del tiempo esa microinestabilidad va a aumentar el trastorno degenerativo. El tratamiento quirúrgico básico convencional hoy por hoy se hace mediante artroscopía, el uso de una cámara por pequeñas incisiones en la articulación, ¿sí? Han ido variando las técnicas quirúrgicas, los injertos que se usan para hacer la reconstrucción. Cada injerto, los injertos por lo general que más se usan son los del tendón rotuliano, nosotros le decimos HTH, porque tiene una porción de hueso, ¿sí? Que se saca de un taco óseo, digamos, que se desprende desde la patela, tiene un segmento de tendón, por eso la T, del tendón rotuliano, y tiene otro taco óseo, que es la inserción del tendón rotuliano en la tibia, por eso recibe el nombre de HTH. Esa indicación, sobre todo, la usamos, o la bibliografía avala que se use más en pacientes deportistas profesionales. Ese tiene sus ventajas y desventajas, por ahí el postoperatorio un poco más molesto, la incisión es más grande, pero se dice en la bibliografía que tendría una mejor integración debido a que estás colocando un hueso en un túnel, ¿sí? Que se realiza en el hueso, tanto en el fémur como en la tibia, entonces la integración sería mucho mejor. En la práctica diaria, lo que más se usa es el tendón de isquiotibiales, ¿no? Que la verdad que anda bastante bien, pero bueno, no tiene el taco óseo como tiene el HTH. Esta es una imagen artroscópica en donde vemos el túnel femoral, es decir, esta es la cara interna del cóndilo femoral externo. Ahí nosotros hacemos un túnel, ¿sí? Pasamos una sutura, ¿sí? Y luego hacemos un túnel en la tibia, este sería el cóndilo femoral externo, ¿sí? Este sería la tibia, y por ahí eso se llama palpador, por ahí sostenemos la sutura que atravesamos a través del túnel, lo sacamos por afuera de la rodilla, ¿sí? Y subimos el injerto. Esta es la imagen de un injerto ya colocado, intraoperatorio, me olvidé de decirles. Una vez que pasamos el injerto, se usan múltiples sistemas de fijación. Lo que más se usa en la actualidad y usamos nosotros en la práctica diaria se llama botón cortical, que bueno, ahí no se ve bien justo en la imagen, pero es como una especie de un ancla, ¿sí? Que se fija al fémur, cosa como se traccione de abajo el ligamento, ¿sí? Ya queda anclado dentro del túnel que hicimos en el fémur, ¿sí? Y en la tibia por lo general se usan tornillos. Esta es una imagen intraoperatoria de un ligamento, de una plástica, es decir, una reconstrucción del ligamento cruzado anterior con injertos semitendinosos recto interno, que repito, es el injerto que más usamos en la práctica cotidiana. En lo que respecta al ligamento cruzado posterior, ¿sí? Es un ligamento de aproximadamente 38 milímetros, está compuesto por varias fibras y fijado en la cápsula posterior de la rodilla. La anatomía tiene una inserción tibial en la superficie retroespinal, tiene forma de rectángulo circular en sus vértices, ¿sí? Y después tiene la inserción femoral en la cara lateral del cóndilo femoral interno. Tiene dos fascículos, al igual que el ligamento cruzado anterior. Esto es importante
para entender un poco la evolución y el tratamiento que muchas veces se da en un ligamento y en el otro. El ligamento cruzado anterior tiene una muy buena vascularización. Eso hace que tenga quizás mayor chance de cicatrización que el ligamento cruzado anterior. Lo que tiene el ligamento cruzado posterior es que muchas veces, más allá de la inestabilidad, genera mucho dolor, ¿no? por la inervación que tiene este ligamento. La función principal es el restrictor de la traslación posterior en flexión y restrictor secundario de la rotación externa. Pero bueno, debido a eso, a la gran vascularización que tiene, es que por lo general lesiones aisladas del ligamento cruzado posterior muy pocas veces tienen indicación quirúrgica en agudo o de entrada. Siempre se trata de hacer un tratamiento conservador. La epidemiología es el ligamento que con menor frecuencia se lesiona en la rodilla. Por lo general se lesiona en forma combinada con otros ligamentos, rara vez es aislado, y fíjense en los mecanismos traumáticos típicos, digamos. La rodilla el pie está fijo, la rodilla está extendida, y sufrimos un impacto directo en la rodilla, perdón, que hace que se nos vaya para atrás, una traslación posterior. El 44% es por accidente de moto, el 22% accidente de auto, y el 26% por accidente deportivo. No así como el ligamento cruzado anterior, que tiene mayor incidencia por trauma deportivo. Las lesiones asociadas frecuentemente, bueno, lesiones en cartílago, lesiones meniscales, y como decía recién, la mayoría de las veces está asociada a lesiones multiligamentarias. El diagnóstico, como recién decía, más allá de la inestabilidad, es un ligamento que genera mucho dolor. También nos puede dar artrosis y limitación de la movilidad, ¿no? Como el ligamento cruzado anterior. El examen físico básico se llama cajón posterior. También rodilla en 90 grados, fijamos los dedos pulgares en la tuberosidad anterior de la tibia, siempre comparativa, siempre todo examen físico en las rodillas debe ser comparativo, y hacemos una presión posterior. Vamos a ver que la rodilla se nos va para atrás, ¿sí? Es más, si lo dejamos al paciente solo por 90 grados, vamos a ver como un recurvatum ahí, como que la tuberosidad anterior de la tibia desaparece en comparación con el lado sano. Hay un test que se llama test de Guthrie, en el cual ya lo ponemos al paciente en decúbito dorsal, con las rodillas en flexión, y vemos cómo la tibia tiende a caer sobre el fémur en comparación con la rodilla sana. Diagnóstico por imagen, como toda lesión, siempre una radiografía. La radiografía en el caso del ligamento cruzado anterior es muy frecuente ver las avulsiones, ¿sí? Sobre todo en la porción posterior, donde tiene la inserción, ¿sí? Vemos ahí esa espinita de la tibia que se levanta. Como decía recién, el estudio comparativo no es solo el examen físico, también es importante el estudio comparativo en las radiografías con estrés, que le decimos, le damos carga a la rodilla en flexión y comparamos con el lado sano. Vamos a ver un desplazamiento de la tibia sobre el fémur. Bueno, la resonancia del estudio de elección, obviamente, y podemos ver si hay otras estructuras lesionadas. Las imágenes de resonancia típica de cómo se ve un ligamento cruzado anterior sano. Esta es la imagen de un ligamento cruzado posterior lesionado. Como me anticipaba hace rato, el tratamiento al inicio siempre tratamos que sea conservador, tiene una buena circulación sanguínea. Bueno, hay que hacerle algunos consejos, darle algunos consejos al paciente, que no haga tanto cajón posterior, que bueno, obviamente nada de actividad física, y un plan de fortalecimiento. Antes se usaba el yeso en extensión, eso ya no se usa más. Evitar el trabajo sobre todo de los isquiotibiales y fortalecer mucho el gemelo. Hoy en la práctica diaria, si mañana viene un paciente a mi consultorio con una lesión aguda, única, que compromete solo el ligamento cruzado posterior, en mi práctica diaria, tenga la edad que tenga, el tratamiento inicial es conservador. ¿Cómo? Con una férula inguino-malleolar, ¿sí? Que va entonces desde la ingle, ¿sí? Hasta la porción malleolar,
y muchas veces, esto está es medio controvertido, pero ayuda a lo que se llama un realce, es decir, por detrás de la férula colocamos como una almohadilla, digamos, que me lleve la tibia hacia adelante, ¿sí? Y luego de eso lo dejamos inmovilizado por lo menos 2 o 3 semanas y comenzamos ya con un rango de movilidad. Si el paciente no responde a ese tratamiento conservador, obviamente que va a necesitar un tratamiento quirúrgico. Sobre todo si, como decía recién, si hay lesiones ligamentarias asociadas, tienen mucho mejor pronóstico y es la indicación ideal, y ni hablar si hay avulsiones óseas. Bueno, muchas gracias. Falta ahora compartir una clase. No sé, Leti, si querés decir algo, si hay alguna pregunta hasta que ponga lo que sigue. La verdad que muy linda la charla, muy clara. Aprendí un montón de traumatología y las indicaciones, estoy atenta, tratando de aprender un poquito más. No sé si alguien quiere preguntar algo de los panelistas o de los espectadores. Lo pueden hacer por chat o pueden abrir micrófonos, no hay ningún problema. La verdad que muy linda la charla, muy clara. La verdad que es impresionante tenerte acá en Catamarca, aprovechar tu conocimiento. Y bueno, algo que uno por ahí desconoce mucho, que se basa mucho en los estudios, y hay un montón de cosas que uno puede hacer en la práctica diaria, sabiendo hacer los exámenes físicos bien hechos, comparativos, como recalcaste en reiteradas oportunidades, y las técnicas para saber qué tipo de lesiones, ¿no? Lo podemos detectar a tiempo, digamos, sin la necesidad de una resonancia para los médicos del interior. 100%. Yo en mi práctica, en mi formación, obviamente cuando uno empieza en esto es muy de ir y querer ver la imagen, y que a todos le pedimos resonancia, y venía el paciente al consultorio y quería agarrar el informe, y me acuerdo que los mayores retos que nos llevábamos nosotros en nuestra formación era nuestro jefe que nos decía: el paciente no se valora con resonancia, el paciente no se valora con el informe, mucho menos con el informe. Lamentablemente yo en la práctica diaria solo necesito el informe, la verdad, en el caso que cuando indico una cirugía y porque el auditor de la obra social me lo pide, solo por eso, pero en la práctica diaria el examen físico es suficiente para determinar las lesiones ligamentarias. Exactamente. La clínica es soberana, como decimos siempre. En todas, sí, yo creo en todas las especialidades, sí. Así es. Pablo, no sé qué querías decir. Quiero agradecerle a Javier por la tremenda clase que dio. Yo quiero hacer una pregunta, como siempre, yo ya a esta altura quiero cosas un poquito más allá. ¿Por qué los deportistas de alta competición terminan con las articulaciones tan destrozadas? Que han tenido los mejores médicos del mundo, las mejores cirugías del mundo, los mejores cuidados, las técnicas más avanzadas, y terminan todos rengos, cojos, etc. La mayoría está más relacionado con las actividades que hacen. Por ejemplo, un futbolista, sí, es muy común que terminen. Pero fíjese, doctor, que bueno, lamentablemente ya venimos yo le digo a los pacientes de cuna, ¿no? Ya marcados, los que vamos a tener ciertos desejes, lo que vamos a tener ya cierta predisposición al desgaste articular. Sumado a eso, si durante nuestra vida hicimos actividades laborales o deportivas de mucho impacto, así tengas el mejor kinesiólogo, así tengas el mejor preparador físico, así hagas el mejor fortalecimiento del mundo, las articulaciones de carga sufren mucho, y bueno, la rodilla no es la excepción. Pero además de eso, bueno, por ejemplo, yo lo llevo siempre al fútbol, ¿no? El deporte por lo menos que más veo, más me gusta. Son frecuentes las lesiones, por ejemplo, meniscales, como decía recién, un deportista profesional, el club no le importa cómo va a estar ese paciente a los 50 años, entonces se le lesiona un menisco, vamos y lo sacamos, y a las 6 semanas está corriendo y jugando profesionalmente. Y bueno, después vienen los problemas cuando ese paciente tiene más edad, ¿no? Claro. Pero después, bueno, el tema de las infiltraciones y eso también influye mucho, y bueno, creo que pasa más por ahí.
Justo eso te iba a preguntar yo, ¿vos qué opinás sobre las infiltraciones de rodilla? ¿Estás de acuerdo? ¿Lo contraindicás? ¿Tiene indicaciones puntuales? No, bueno, es una buena pregunta y está bien que me la hagas porque por ahí se me pasa. Hay diferentes patologías que responden mejor que otras a la infiltración. Y todo a ver, hay diferentes sustancias para infiltrar primero, ¿no? Lo más común en la práctica diaria es el famoso corticoide, para los trastornos degenerativos el ácido hialurónico, y hoy por hoy está en boga los biológicos que se llaman. Sí, Lo que más se nombra es el famoso plasma rico en plaqueta. exactamente. Yo siempre digo a los pacientes, hace 5 años ibas a un congreso de traumatología y se dividen, bueno, por sesiones, salones, ¿no? De temas. Y las sesiones de biológico, te puedo asegurar que no le generaba atención a nadie, había 3, 4 personas escuchando. Y hoy por hoy vas a un congreso de traumatología y las sesiones de biológicos, lo que incluye el plasma, cada vez tiene mayor aceptación, más gente que se interesa, porque es hacia ahí, hacia donde va la traumatología, creo, a tratar de buscar esa medicación mágica, entre comillas, que nos regenere el cartílago, porque todos sabemos que Claro, lamentablemente el gran problema es que es un tejido que no se regenera. sí, Eh, bueno, eso está en boga, pero la evidencia científica es bastante diversa. De hecho, yo en el centro donde me formé, que creo uno de los centros más grandes y de mayor caudal de pacientes que hay en el interior del país, mi jefe jamás, era mala palabra hablar de plasma. claro. Hoy lo crucé hace poco en un congreso que fui y ya lo están viendo Con otros con otros. ojos. ¿Por qué? Porque la evidencia va demostrando que cada vez habría más indicación. Eh, Como te digo, decirte si es bueno o es malo dependiendo de la patología. Hoy lo que más se usa es en artrosis. Eh, en la práctica diaria, yo en mi caso particular, lo que más uso es ácido hialurónico. Pero bueno, depende también el grado de artrosis, depende del paciente. eh, no todos andan bien, la verdad, pero siempre le explico a los pacientes, esto es un granito más de arena del tratamiento. No te va a curar, pero al menos, sobre todo en pacientes de 50 años, 55, que todavía no están para hacer una cirugía, por decirte, de reemplazo articular, pero al menos podemos posponer ese tratamiento invasivo, Claro. y dado a otras recomendaciones, como decía recién, el fortalecimiento muscular, el tipo de actividad física que no sea de impacto, pero nada, las infiltraciones son un granito más de arena y creo que no pasa hoy por hoy el tratamiento en preocuparse en sí por cuándo me va a infiltrar y con ¿Cuándo qué. vamos a infiltrar o no? Claro. La ayuda sí, es un elemento más que lo tenemos siempre a mano, al menos en mi caso particular. No hago Diría yo, en plasma, mi área es un paliativo más. claro, una cosa así. Es Yo un particularmente no paliativo hago más. plasma. No hago plasma por lo que te decía recién, en mi centro de formación eh, no nos acostumbrábamos y usábamos otro tipo de sustancia, en este caso el ácido hialurónico, pero bueno, como te decía, la evidencia científica cada vez va mostrando que sí, que hace bien, y no tengo dudas que en 10 años el relato va a ser otro. Vamos a tener Claro. esta charla y te voy a decir que sí, que lo hago y lo hago a todos los pacientes con artrosis, pero por ahora no hay evidencia científica que me avale Que tenga un que gran eso es soporte. mejor, que eso es mejor que baje de peso o que fortalezca el cuádriceps. Perfecto, perfecto, muy claro. La verdad que creo que en todas las áreas de distintas especialidades, uno trata, como bien decís vos, preservar, en este caso, la articulación o los ligamentos y darle calidad de vida al paciente, o hacer un tratamiento paliativo, como te explico, y tratando de preservar la articulación, ¿no? Y después ver realmente las indicaciones precisas. Y la verdad que Sí. me fascina la clase, porque estamos aprendiendo mucho de esto, porque muchas veces lo que piensa la sociedad en general, incluyéndome, médicos, es que toda lesión termina siendo quirúrgica, ¿no? Y No, estamos sí, aprendiendo de que no siempre es así, no, que obvio hay que muchas cosas que se no, pueden hacer no. previo a. Sí, y yo creo que el error viene en que muchas veces, y me incluyo, porque
también uno está en esto, nos volvemos muy dependientes de la imagen. Hay muchas resonancias que se piden por pedir, y que vos sabés que, y muchas veces, lamentablemente, también en una presión, entre comillas, del paciente. Sí, sí, Pasa sí. mucho. Doctor, me duele la rodilla, pedimos una resonancia. Pero lo más importante siempre es el examen físico. Creo que si lo sabemos hacer bien, interpretar en el tipo de paciente que estamos revisando, los antecedentes, como te decía recién, hay muchas cosas que a tener en cuenta. Fíjate que capaz que uno ve un paciente chueco, como dice entre comillas, y capaz que para alguien es normal, pero bueno, eso sí me va a dar información, porque si ese paciente es chueco, por decirte que somos los varones, sobre todo esos chuequitos para afuera, que tiene dolor en la cara interna, en la rodilla, no hay que preocuparse por una resonancia y porque nos informe qué tipo de lesión meniscal tiene, porque como te mostraba recién en la imagen, ese paciente ya va más allá de la lesión de la goma, ya está dañando la llanta de la rueda, por decirte, y ya la conducta cambia. Ese paciente, más que solucionar un problema meniscal que se hace por artroscopía, ya estamos hablando de cirugías correctivas del eje para sacarle carga a ese segmento de la rodilla. Claro. Muy, muy claro, la verdad. Bueno, Javi, si querés, así no te retrasamos más, continuamos con la otra parte de la charla. Esto es algo, no sé si estoy compartiendo bien la pantalla, ¿se ve? Sí, lo veo clarito. Esto es como un bonus track, por decirlo así, es una clase cortita, pero quiero remarcar 2 o 3 cosas que son muy importantes, sobre todo para los colegas que hacen guardia en el interior, que quizás en el ámbito que trabajan, muchas veces pueden recibir pacientes con traumas graves de rodilla, y 2 o 3 cosas para que tengan en cuenta el examen físico inicial. Las lesiones multiligamentarias de rodilla se reconoce o se define como la ruptura al menos 2 de las 4 estructuras ligamentarias principales. ¿Cuáles son las estructuras ligamentarias principales? El ligamento cruzado anterior, el ligamento cruzado posterior, el ligamento colateral lateral y el ligamento colateral medial. Esas estructuras laterales, medial y lateral, ¿sí? Nosotros las definimos como esquina posteromedial o esquina posterolateral. ¿Por qué? Porque la anatomía, que ya lo voy a describir, nos hablan de que no es solo un ligamento, sino que son varias estructuras anatómicas que forman el soporte, tanto en valgo como en barro. ¿Cuándo se dan o qué pacientes pueden sufrir lesiones multiligamentarias? Sobre todo las que son por lesión grave, por un accidente de vía pública violento. También puede ser por trauma deportivo, y sobre todo tengan cuidado con pacientes con sobrepeso u obeso. ¿Por qué? Porque la carga que llevan en la articulación, a veces no necesitas un gran trauma deportivo para lesionar varios ligamentos de la rodilla. Entonces eso también téngalo en cuenta. Y es importante también tener en cuenta, y es por esto que muestra la charla, también por el daño vascular y neurológico que pueden producir estas lesiones. Antes, lo que se hacían con los pacientes que tenían la lesión de 2 o más estructuras ligamentarias lesionadas, se hacía una inmovilización, yeso a todos. Bueno, actualmente ese concepto quedó histórico y el tratamiento es quirúrgico, y es considerada una de las urgencias traumatológicas, por eso es que lo presento. Muchas veces es común en la práctica diaria escuchar, o hemos escuchado, se me luxa la rodilla. Se me luxa la rodilla, se me luxa la rodilla. En realidad, cuando el paciente dice eso, tiene que ver, eso no lo nombré recién, pero para que no nos asustemos: doctor, se me sale la rodilla del lugar. O por una inestabilidad de un ligamento único, por ejemplo, el ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, por decirlo, o más bien por un problema en la articulación patelofemoral, ¿no? que la rótula tiende como a desplazarse, ¿sí? Una luxación de rodilla es una lesión multiligamentaria, como muestra acá la imagen, ¿sí? Pero no siempre una lesión multiligamentaria es una luxación de rodilla. O sea, yo puedo tener lesión de 2 o más ligamentos, pero la rodilla sigue con congruencia articular. Nada más para que no confundan, por ahí nos mezclamos las palabras, pero bueno, lo que más remarco es esto, que cuando el paciente nos diga, doctor, se me sale la rodilla del lugar, salvo que tenga esta imagen, la rodilla no se ha luxado, digamos.
son síntomas de inestabilidad que muchas veces generan lesiones ligamentarias únicas. Y sobre todo, sí puede ser la luxación de la rótula. ¿Sí? Como muestra ahí la imagen. La anatomía, como decía recién, importante, bueno, esto ya hablamos un poco, ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, y el complejo póstero-externo, ¿sí? El complejo póstero-externo se dice así porque no solo es la presencia o la lesión del ligamento lateral externo, que es esta vaina pequeña que estoy señalando acá, sino que hay otras estructuras que nos sostienen y estabilizan a la rodilla in varo, que es el tendón del popliteo, el ligamento popliteo-peroneo y el bíceps. Y el ligamento o el complejo póstero interno, que es este ligamento, el ligamento, fíjense la diferencia, ¿no? Del ligamento lateral externo es como un ligamento acordonado. El ligamento lateral interno es más bien acintado. Entonces, por eso muchas lesiones que podemos tener en la práctica diaria, el famoso esguince de rodilla, está dado por lesiones en las fibras, tanto pueden ser superficiales, profundas, o rupturas parciales del ligamento lateral interno, que esto con una simple rodillera se soluciona. Nada más, se hace ese tratamiento de un ligamento que tiene buena vascularización. Entonces, si el paciente viene y me dice, doctor, se me trabó la rodilla, se me fue en valgo, o sea, se me fue para adentro la rodilla, a la palpación duele la inserción del ligamento lateral interno en el fémur, en la tibia, pido una resonancia, y en la resonancia me informa una lesión o ruptura parcial del ligamento lateral interno, no se asusten, le ponen una férula al paciente, no le saquen la carga de peso, eso es fundamental. Las muletas según es tolerancia al dolor, obviamente si el paciente le duele mucho, bueno sí, no pise un poquito, pero el paciente puede caminar, no va a empeorar la lesión del ligamento si el paciente camina. Y sobre todo no lo enyesen, no lo inmovilicen, los esguinces de rodilla, y sobre todo hago hincapié en el ligamento lateral interno porque es del más común. Hay que moverlo rápido, al paciente hay que moverlo rápido, siempre. Recibe este nombre de complejo posterior interno porque las lesiones graves de las lesiones mediales de rodilla no solo involucran al ligamento lateral interno, sino a otras estructuras anatómicas que reciben el nombre de ligamentos oblicuos. Bueno, esto un poco, no voy a hacer mucho mella en esto, porque ya hablamos un poco del ligamento cruzado anterior, Esto sí, el complejo póstero externo, ¿sí? Así recibe el nombre esta estructura anatómica, repito, que está compuesta por varias estructuras a la vez, resiste la rotación posterolateral de la tibia y el fémur, y proporciona la resistencia al estrés en varo, ¿sí? El complejo posterior interno, esto es lo que hablaba recién, funciona como el principal restrictor del valgo, y el ligamento oblicuo, el popliteo, es el principal restrictor de la rotación interna y secundaria del valgo. Yo muestro sobre todo esta clase, por lo que decía al principio, para los colegas que pueden estar en una guardia y que les llegan pacientes con lesiones graves de rodilla, que están cursando con una lesión multiligamentaria y que es verdaderamente una luxación de rodilla, es decir, donde la tibia pierde congruencia con el fémur, siempre tener en cuenta la lesión nerviosa. ¿Por qué? Porque por el lado externo tenemos el paso del nervio ciático popliteo externo. Entonces eso lo vemos con la dorsiflexión del tobillo y del hallux. Y también, importante tener en cuenta las lesiones vasculares. Entonces estos pacientes siempre busquemos a nivel distal la función neurológica y sobre todo a tomar los pulsos distales, ¿sí? Entonces veo de nuevo, perdón que vuelva así desprolijo, pero si un paciente me llega a la guardia con esta imagen, no se preocupen por el ligamento, no se preocupen quién lo va a operar, dónde. Esto es una urgencia traumatológica, ¿sí? Probablemente estas luxaciones asustan mucho, pero se reducen fácil, es decir, haciendo una pequeña tracción de la tibia, la rodilla se tiende a acomodar. Pero si ven esta imagen, repito, no se preocupen por la gravedad de la lesión ligamentaria, preocúpense por investigar que ese paciente tenga una buena función neurológica y sobre todo una buena función vascular, porque si no esto puede traer consecuencias a la viabilidad de ese miembro a corto plazo. ¿Sí? Esta es la imagen.
Bueno, tiene una clasificación, esto excede a la presentación, pero básicamente es para mostrarle que se divide más en cuántos ligamentos están comprometidos, ¿sí? Que a la clasificación de antes, que solo la clasificábamos en cuanto al tipo o hacia dónde se desplazaba la tibia sobre el fémur, ¿sí? Pero es básicamente para eso. El examen físico, bueno, esto siempre, el estrés en varo, valgo, obviamente un paciente que tiene una luxación grave de rodilla, no nos vamos a poner a hacer esta maniobra en agudo, ¿no? Esto es más para el crónico. Pero siempre el examen físico, estas cosas quería sumar, sobre todo para investigar el ligamento colateral medial y el ligamento colateral lateral, ¿sí? Si vamos a examinar el ligamento colateral externo, aplicamos una fuerza de tracción con la rodilla en extensión, ¿sí? Una mano en el tobillo y otra mano, perdón, en la cara externa interna del fémur. Bueno, el ligamento cruzado anterior ya hablamos un poco de cuáles son las maniobras, ¿sí? Lachman, ¿sí? Pivot. El ligamento cruzado posterior, también la maniobra que nombré hace rato, ¿sí? Y el complejo póster externo, también lo nombro para que sepan que hay una estructura que se llama así y que tiene una indicación quirúrgica específica y que es una cirugía de reconstrucción multiligamentaria. Tengo un paciente con un estrés en varo, lo ponemos en decúbito prono, flexionamos la rodilla y llevamos la rodilla desde los 30 grados, ¿sí? Hasta la flexión de 90 grados. Y vemos si existe una mayor apertura, digamos, lo vamos rotando hacia afuera el pie, por decirlo así, y vemos si tiene una mayor apertura con respecto al lado sano. Básicamente, esto recibe el nombre que se llama Dial Test, ¿sí? Repito, una pregunta de examen, el Dial Test es para evaluar el complejo póstero externo. Los métodos de imágenes, siempre nosotros en lesiones multiligamentarias, esto es lo que más nos ayuda, son las radiografías convencionales y con estrés fundamental, pero también esto va más para el especialista. El tratamiento también excede a la clase, pero hoy por hoy son reconstrucciones ligamentarias múltiples, se hacen por lo general, en los casos que se puede acceder, con injertos de banco, le decimos nosotros, es decir, con algo injerto, y si se puede hacer una reparación en agudo, hay dos términos que por ahí confunden. Reparación es unir lo que se ha roto de la estructura anatómica normal, ¿no? Por decirlo vulgarmente. Y reconstrucción ya es usar una técnica con injertos, ya sea autólogos o de banco. Por ejemplo, esta es la imagen de un paciente que tuvo una lesión ligamentaria con compromiso del ligamento colateral medial. Fíjense cómo se abre en estrés la radiografía, el compartimiento medial. Este es un caso que me tocó recibir hace un par de años, ¿sí? En donde un paciente que tuvo derivado del interior, donde tuvo una herida, todo esto de la cara interna de la rodilla. Fíjense que no tenía ninguna estructura medial, ¿no? Nada, directamente se veía la articulación. Obviamente estos pacientes, si los recibimos en el interior, fundamental, repito, ya viendo esta imagen, revisar los pulsos periféricos y el estado neurológico. Bueno, estos son gráficos donde demostramos el tipo de reconstrucción que se hace en estos pacientes con lesiones graves de rodilla. Son reconstrucciones multiligamentarias, la verdad que son bastante demandantes. Sí. Bueno, y lo termino Leti porque ya es muy de la espacidad, no los quiero marear, pero básicamente era para, sobre todo los colegas del interior, si se hacen guardia y reciben un paciente con imágenes similares, perdón, pasa así rápido, similares a esta, que es una verdadera luxación, no es la luxación que viene el paciente, te siente en consultorio y dice, se me luxa la rodilla. Esto es una verdadera luxación. Lo que menos importa es la lesión ligamentaria, lo que más importa es la lesión neurovascular. Javier.
Sí. Hace un par de meses en el Hospital San Juan Bautista recibimos un chico de 20 años con una luxación exactamente posterior, grave, como la mostraste igual vos, que terminó teniendo una oclusión de Claro. la arteria poplitea, y la terminamos haciendo, o sea, no importó absolutamente nada lo que hizo, le pasó a la articulación, como dijiste. No, no, Se le no. puso un total externo como para estabilizarlo y terminó con un No. bypass femorotibial anterior que le salvó la pierna en extremo, con un síndrome compartimental feroz que lo tuvimos que abrir entero de punta a punta. Típica presentación de estos casos, típica presentación. Por eso es muy importante lo que acabas de decir, porque el paciente no le importó absolutamente a nadie lo que le pasó a la rodilla, No, sino todo el resto de que íbamos a amputar a un chico de 20 años si la cosa seguía así. Al día de hoy estuve internado esta semana en el hospital y el chico estaba muy bien, tiene desgraciadamente le ha quedado una parálisis eh, tibial que le hace el pie que tenga un pie totalmente, no sé si está en bar disfuncional. o en valgo, lo que sea, pero no lo puede manejar Claro. y eso es lo que lo tiene mal en estos momentos el chico, no otra cosa. Pero tiene el miembro, que es lo importante. Que es lo más Claro, bueno, sí, importante. el resto lo haremos con el correr del Lo, tiempo, lo otro como se le puede resolves el solucionar. tema. Se Y el puede bypass solucionar funciona con perfecto, transferencias tendinosas, lo que sea, pero lo importante es salvar el miembro. tal cual. Era como para que ya mismo lo pasemos a algo práctico que nos pasó a la Tal gente cual. que ha estado en el hospital en estos meses, lo conoce muy bien porque lo vio todo el mundo. Claro, claro. Bien, Doc. Tal cual. Bueno, nuevamente felicitarte, Javi. Excelente la clase, la verdad que muy clara. Nos sumaste muchos conceptos, muchas cosas que uno tiene al alcance para poder hacerlo, que ese era el objetivo, para dar las herramientas a los médicos del interior. Y bueno, tenerlo a Pablo acá que nos aporte también es muy bueno. Principalmente tener este signo de alarma de saber cuándo realmente tiene una luxación, como decimos, real. Derivar a tiempo, controlar los pulsos, porque bueno, hay que salvarle la pierna al paciente, ¿no? Justamente como dice Pablo, se hace la reconstrucción de la arteria para no perder la pierna y después se ve todo lo demás. Es el primer paso que se da, que se ve mucho en los accidentes, que bueno, muchos chicos se terminan amputando porque no pueden llegar a salvar todo. Yo tenía una seguidilla, Javier, de pacientes con lesiones horribles de las piernas que han llegado autoamputados. Desgraciadamente, en los últimos 3 años debo haber tenido 4 así, con piernas dadas vueltas, Sí, sí. completamente dadas vueltas. O sea, que tenía 2 vueltas la pierna. Muy bien. Un espanto. Así que Un mal pronóstico, muy mal son pronóstico. son muy complicadas estas cosas y los accidentes son graves de las piernas. Siempre. Exceden la patología de la rodilla que acabas de decir. Así es, No, así bueno, es. pero bueno tenerlo en cuenta porque eso, las imágenes por ahí asustan y nos preocupamos, no, qué ligamento estará roto y la importancia pasa por otro lado, en ese tipo de lesiones sobre todo. Así es. Bueno, Mirna, que es del interior, te quiere hacer una consulta, dice que está preocupada porque... Están todos con la cámara apagada, son medio tímidos Sí, los colegas. son tímidos, yo te avisé, son tímidos. Mirna, buenas noches, ¿querés hablar? ¿Cómo estás? Hola. Aproveché que lo Sí, tenés hola, qué acá, gusto ¿no? verte. Excelente la clase, muy clara. Bueno, me alegro. Espero que sí. Eh, yo hasta ahora no vi tantas lesiones tan traumáticas como ustedes, que seguramente en Capital hay más, pero yo hago mucha atención primaria de la salud y veo mucho niño, y me preocupa esto de ver tanto genu valgo y obesidad entre niños entre 7 y 11 y 12 años. 7 y 12 años. Más o menos en esas Bueno, edades. a los 7, 8 años las desviaciones en valgo son bastante frecuentes y básicamente no hay mucho para hacer, digamos, hay que esperar que el niño se termine de desarrollar y muchas veces se van haciendo correcciones solas con el paso del tiempo.
pero si eso no genera ninguna sintomatología específica en la rodilla, esos desejes a esa edad no hay forma de mejorarlo, no tiene indicación quirúrgica, ni mucho menos, hay que esperar, lo único. Y En recomendarle este al caso, padre Javi, en recomendarle este al caso, padre que baje de peso, recomendarle al padre que haga actividad física y sobre todo actividad de bicicleta. A esa edad no lo vas a mandar a un gimnasio, pero evitarle un poco, hacerle más hincapié que en el sobrepeso, no solo por las rodillas, sino por todas las comorbilidades que trae el peso. Exacto. exactamente, el desarrollo de diabetes, bueno, y todas las complicaciones que puede llegar a tener un niño a esa edad, ¿no? Y Te quería, y cuando son consultas frecuentes, en edad más chicos todavía, muchas veces ese gen uvalgo fisiológico lleva a que los padres se preocupen, porque dicen, mi nene tiene 6 años y va corriendo y se va chocando las rodillas, tiene una marcha medio torpe, nada, lleven tranquilidad a los papás y eso es normal. ay, bien, justamente esa Perfecto. pregunta iba yo a menor edad, cuando vos ves ese gen o algo, es solamente esperar el desarrollo del niño, no se coloca tutores ni No, nada. No, bien, nada. Nada, salvo que sea alguna anomalía específica que genere una inestabilidad importante. Estoy hablando en niveles generales, sí, pero sí. no, a esa edad es un valgo fisiológico y no hay que preocuparse. Sí se preocupan los padres porque te refieren a eso, que el nene por ahí tiene una marcha torpe, que corre y ven que como que los piecitos se van para un lado y las rodillas se van chocando, pero eso no hay forma de Perfecto, mejorarlo. perfecto, perfecto. No sé si Mirna, ¿querés hacer alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? ¿Alguien más, No, aprovechando que el doctor está? no sería para poner en una plantilla, algo así, no. Bueno, sí, se puede usar plantilla, pero yo las indico si tiene síntomas de dolor en la rodilla. Ah, bien. Eh, sí, sobre todo cuando son chicos también está muy discutible eso de la plantilla, pasa a otro tema, como tiene pie plano y esas cosas. Eh, a veces creo que se lo indicamos más por ansiedad de los papás que porque esa plantilla vaya a causar algún efecto. Es decir, a esa edad no funcionan como molde de torta, por decirlo. Y mucho de ese pie plano tiene que ver con el valgo fisiológico. Si las rodillas se van para adentro, por lo general los pies también se van para adentro. Claro, Inténtenlo sí. ustedes, si juntan las rodillas, van a ver que el pie tiene ese desbalance. Entonces, a veces con el crecimiento va mejorando, pero yo no soy tan pro plantillas, no lo indico mucho, y si lo hago es mucho por la ansiedad de los papás. Igual esto, no estoy hablando con mucha evidencia científica, sino más de la experiencia y de la La formación, práctica. ¿no? Sí, pero no está mal tampoco que le indiquen plantilla. Ahora, si un nene viene con pie plano eh, y con dolores, digamos, producto de ese pie plano, sí, obviamente hay que mejorar el arco medial. Claro, claro, claro. Perfecto. De todas formas, en la práctica diaria mía no hago mucho lo que es ortopedia infantil, así que son pocos casos que veo de nenes. Claro, claro, Bien. claro. Igual es re difícil, te digo, que tenerlo a los niños así de corta edad con calzado, digamos. Viven Claro, descalzos los niños. y aparte sí, olvídate, sí, tal cual. Es así. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna otra pregunta? Perdón, lo que sí Sí. recomienden a los papás que niños, adultos, lo que sea, siempre calzado con buen arco medial, ¿no? Vemos si se puede, obviamente, los costos y todo, pero siempre un calzado con buen arco medial a cualquier edad. Están muy de moda las zapatillas, bueno, las que todos usamos, las que son más planas, digo, marcas Converse, John Fuchs, qué sé yo, que, que son bastante chatas, eso no hace para nada bien en el pie. Y acuérdense que el pie es la base de sustentación. Muchas patologías del pie repercuten también en las articulaciones proximales. Por eso es importante el calzado. Hablo más sobre todo en la edad adulta.
Perfecta la aclaración, muy bueno. Y volviendo con la actividad física, que estuvo muy bueno lo que vos dijiste, con la actividad física y el impacto que tiene en las articulaciones, ¿no? Porque está como muy de moda todo lo que es CrossFit, todo lo que es peso, levantar pesa, y bueno, que muchas veces uno no se da cuenta, pero en el tiempo va dañando la articulación, ¿no? Tal cual. Lo que sí quiero dejar claro, a ver, que no es que está mal que el paciente haga CrossFit, sino yo lo que sobre todo remarco en cuando tengo que modificar un hábito deportivo en un paciente que tiene lesiones en la rodilla. Bien. Obviamente que siempre es mejor hacer algo que nada. Claro. Sobre todo eso, yo hago más hincapié en eso, en modificar si un paciente es de mayor edad, en donde ya hay patologías degenerativas en la rodilla. A mí me pasa mucho en la consulta en la vida diaria, tenemos muchos de pacientes casi mayores de 50, 60 años que juegan en la liga de veteranos, y el paciente te consulta por dolor de rodilla, te dice, doctor, pero yo me entreno, yo trabajo la rodilla. Ay, ¿qué haces? Yo voy de lunes a viernes a correr al parque y el sábado voy a jugar al fútbol. Y lógico que te va a doler la rodilla, porque no haces ningún trabajo de fortalecimiento específico. Entonces en esos pacientes, sobre todo yo hago hincapié, seguía yendo a jugar al fútbol el sábado, pero de lunes a viernes, en vez de ir a correr todos los días al parque, ponete una pesita de arena y trabaja el cuádriceps. Agarra una bici, anda a un gimnasio. Si vas a un gimnasio, no hagas tantas actividades de impacto como nos mandan al gimnasio de entrada a hacer sentadilla y estocada. Sentate en la camilla de cuádriceps, sentate en la prensa, subite en la bici. Es sobre todo en eso donde hago más hincapié en modificar los hábitos del ejercicio. Y también, bueno, en la otra consulta de la señora de 60 años que viene con desgaste articular, y por ahí me lo toman así, me miran raro cuando le digo, ¿qué haces de actividad? Salgo a caminar al parque. ¿Por qué? Porque el cardiólogo me lo recomendó, como tiene que ser una actividad deportiva y de tipo aeróbica. Vos podés hacer una actividad aeróbica también, pero sin darle impacto a las rodillas que ya te están pasando factura, que te están dando dolor. Entonces anda a la bicicleta, no te gusta la bici, te vas a una pileta de natación, buscarle la forma. Yo le insisto mucho con la bolsa de arena. Se van todos, en vez de irse con Flogocox en la receta, se van con bolsa de arena cada 8 horas. Que se sienten en la casa a fortalecer la masa muscular. Pero bueno, todo esto depende también, estoy hablando muy en general, depende del paciente, de lo que haga, del peso, pero sí, las actividades de impacto a la larga siempre tienen alguna repercusión a nivel articular. ¿Querés seguir haciendo impacto cuando sos mayor? Es fundamental que hagas algo para fortalecer. Porque yo cuando tengo 20 años puedo jugar al fútbol 4 partidos por día y no ir al gimnasio y nada, porque bueno, el trofismo muscular es diferente a cuando tengo 60. Yo si tengo 60 y quiero seguir haciendo una actividad de impacto, tengo que hacer un doble esfuerzo para preservar esa articulación que ya está deteriorada por el paso de los años, y encima tengo la atrofia muscular propia del paso de los años. Entonces ya tengo que hacer una actividad que quizás antes no la hacía o no le llevaba la punta. Bueno, ahora tengo que forzarme el doble. Así es. Muy buenas las aclaraciones, muy buenas, muy prácticas también. Muy bien, chicos. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Muy interesante la clase. Bueno, felicitaciones, doctor Núñez. Excelente, muy claro. Se ve que fuiste Gracias. muy claro, pues ya no preguntan más nada. Ya están con sueño. O los aburrí mucho. No, muy linda la clase, la verdad que muy linda, la aprovechamos un montón. Bueno, chicos, si nadie más pregunta, qué más que agradecerte, Javier. Bueno, aprovechar esta disertación, excelente, el doctor, la verdad que una exposición brillante, y saber que tenemos excelentes profesionales acá en Catamarca, saber cuándo derivar, para que puedan tener la evaluación con el especialista, que el especialista decida cuándo y cómo pedir distintos estudios. Como bien aclaró él, si bien la resonancia es útil, la clínica es soberana,
a aprender a hacer los exámenes en la práctica diaria, y bueno, y tener en cuenta que no todo lo que se ve por una resonancia indica la cirugía, como bien lo dijo el doctor, por más que uno lo tenga en el informe, ¿sí? Tal cual. Derivar al especialista y que el especialista dé su opinión. Tal cual. Así es, doctora, nada más que acotar. Gracias, Cualquier Javier. cosa, Muchísimas gracias. Bueno, de nada. Muchas gracias al Colegio Médico por la invitación. Para mí un placer compartir este tipo de eventos y que la verdad que también le hacen a todos. A todos, la verdad que bueno, muchísimas gracias por tu participación, por compartir tu Bueno, un placer. conocimiento, por la paciencia de esta noche, un viernes a la noche dándonos una clase. Y bueno, los esperamos a todos. Vamos a continuar Contanos con qué el módulo de viene. traumatología. En la próxima clase lo tenemos al doctor Flores Nicolás, que nos va a dar lumbalgia y lumbociatalgia. Así que el viernes 19 a las 20 horas damos continuidad al módulo de traumatología. Y bueno, espero que disfruten este fin de semana largo, que no trabajen mucho, que puedan descansar, y bueno, muy lindo reencuentro de vuelta. De vuelta agradecerte, y bueno, estamos en contacto, No, por Javier, favor. muchísimas gracias. Listo. Muchas gracias a Gracias todos. a Y todos, chau Buen fin Mirna, de chau. semana largo. cualquier cosa que necesiten, bueno, saben dónde encontrarme, así que siempre dispuesto. Sobre todo los Perfecto, colegas del interior, no hay perfecto. problema. Ya saben, el doctor lo pueden buscar en Artro Sport. Muy bien, muy buenas noches. Adiós. Y que Saludos. Chao, descansen. doctor. Gracias a Nos todos y vemos. que pasen un lindo fin de semana. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.